Y lo conseguimos. Teníamos muchas ganas de tener a Paola Pavón, prefecta de Pichincha en el Ecuador, compañera, amiga, y le tocaba estar aquí en la pizarra. Pasaron muchas y muchos y no podía faltar ella, así que bienvenida, Paola. Gracias por estar con nosotros en AM750 en Argentina y también justamente en Radio Pichincha Universal allí en el Ecuador. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer poder estar en la pizarra. No crean, yo también tenía un poquito de nostalgia de no pasar por este espacio, así que estoy muy contenta de compartir con ustedes y sobre todo eh, hablando de la patria grande, hablando en Argentina, hablando en Pichincha, eso me gusta mucho. Empecemos entonces por lo importante, o como diría Galeano, por lo importante entre aquellas cosas no tan importantes, el fútbol. El fútbol. ¿Te gusta el fútbol, Paola, o no? Me encanta el fútbol. Yo soy hincha del Nacional, que es un equipo que tiene una característica y es la motivación por la que me gusta el Nacional, que es el equipo de los puros criollos. Es un equipo solamente con jugadores ecuatorianos. Entonces, no nos ha ido muy bien últimamente, pero siempre ha sido un equipo que se le considera el semillero del fútbol ecuatoriano, porque de ahí salen los jugadores para la TRI, o sea, para la selección nacional, y también salen para los otros clubes. O sea, al final, porque tuvimos dudas, anduvimos investigando aquí con Abraham Verduga que lo está escuchándote. Bueno, saludo al compañero que está por aquí también, ecuatoriano, guayaquileño, residente por ahora en Salamanca. Abraham, te saludo por aquí también otra vez. Un Hola, Abraham. abrazo, compa. Paola, qué gustazo. Justamente quería comentarte que con Alfredo especulábamos, ¿no? Yo le decía, yo me temo que Paola es el Nacional, pero no sé por qué, me entra la duda, de repente tiene también alguna afinidad por la Liga de Quito. No sabíamos si era roja o blanca, pero ahora lo has confirmado y entendemos bien la motivación, ¿no? Has reivindicado esa condición de los puros criollos, ecuatorianos, Así, ecuatorianos. así es, así es. Tú eres, Y, Paola, y de un solo Ibarreña. Sí, dime, dime. yo, yo tengo un solo sobrino y entonces yo digo que el colmo de esta tía del Nacional es que su único sobrino le salió del Barcelona. Así que lo ¡Qué digo bien! Me alegra mucho escuchar eso. porque es un equipo guayaquileño, le encanta el Barcelona, entonces desde la llegada de mi sobrino que tiene 5 años, que además no sé cómo lo logra el Barcelona, les inyecta pasión por el fútbol desde los genes, no entiendo. Todos somos del Nacional y el único del Barcelona es mi sobrino. Y le encanta ese equipo, le encanta el amarillo, él en cambio defiende su amarillo. Tocaste la fibra de Abraham porque este es el de Excelente. Barcelona guayaquileño, yo soy del Barcelona de España, pero bueno. Eres, Paola, eres ibarreña, de Ibarra de nacimiento, y justamente, de hecho, esa es la provincia del Ecuador mayor de semillero de futbolistas, ¿no? El Valle del Chota, creo que es la zona donde hay muchos jugadores de fútbol allá. ¿Cómo recuerdas justamente tu niñez en Ibarra? ¿Padeciste necesidades? ¿Cómo era tu vida familiar? ¿Qué se te viene a tu memoria? ¿Qué evoca aquella zona? Mira, yo soy una chagra, que les decimos acá ¿Qué chagras a significa los. eso? Te voy a explicar. Los chagras somos los que, siendo de provincia, terminamos viviendo en la capital. Y yo soy una chagra que vengo de una provincia que está a 2 horas de Quito, está muy cerca, limita con la provincia de Pichincha, Imbabura, y soy una de las chagras que ha sido acogida por esta capital quiteña hermosa, con los brazos abiertos. Yo tuve una niñez bastante sui generis, viví en Ibarra, viví en Esmeraldas, y terminé mi niñez en Quito. Llegué a Quito aproximadamente a los 9 años. Y mi niñez fue una niñez muy feliz, muy, muy feliz. En Ibarra vivía en un círculo de familia mucho más amplio, donde están los tíos, los abuelos, los primos, toda la familia ampliada. Después conocí el mar, fui a Esmeraldas, imagínate, una serrana que solo ve montañas, andina, de pronto descubre el mar a los 6 años, fue una locura. Recuerdo tardes y tardes de muchísima playa, de mucho sol, de mucho mar. Y después Quito, vinimos a Quito y al principio fue duro, como todo Chagra, que tiene que abrirse las puertas en la capital. Fue duro, sin familia, los quiteños son un poquito más reservados, pero fue una experiencia muy, muy linda
Y es así que yo me siento de todas partes, me siento una parte ibarreña, tengo una conexión muy, muy especial con Esmeraldas y amo profundamente a Quito y a Pichincha. Eres, perdona, ¿de niña eras muy traviesa o de estas niñas buenas estudiantes, dóciles, tímidas? A ver, cuéntanos un poco más. Si mi mamá te respondía, diría, un completo desastre. Somos dos hermanas, somos dos hermanas y la buena, la alumna esmerada, la alumna aplicada, la niña responsable, ese rol le tocó a mi hermana, entonces yo tenía que jugar el otro rol. Yo era el rol me privaba el juego, me encantaba jugar con amigos. Mira que yo tuve una infancia tan linda que jugábamos en la calle, en Ibarra jugábamos en la calle y lo mismo en Esmeraldas, era todo tan tranquilo, tan pacífico, entonces tenías tu banda y salías con todos los niños, entonces jugábamos hasta altas horas de la noche, cogidas, escondidas, todos los juegos tradicionales que ahora lastimosamente por el internet y por los juegos virtuales han hecho que nuestros niños se los pierdan, ¿no? Ahí, antes de ahora, te iba a hacer una pregunta, pero ¿has dicho a las cogidas o a las escogidas? Cogidas, no te asustes, es que No, aquí el tema espérate, con los aquí están escuchando en exactamente AM750 vuelve complicado. en Argentina, tenemos un espacio en la pizarra que se llama En el espejo, que es esas palabras que a veces se dicen de manera tan diferente en tantos lugares de nuestra patria grande, en América Latina. Bueno, esta aclaramos que es cogidas a lo ecuatoriano, nada que ver para que las argentinas y argentinos no piensen que No se Paola Pavón asusten, de chica, chica, chica no jugaba a las nada de... cogidas. Mira De- que yo viví unos años en Guatemala y los primeros días me cogía todo. Cogí el bus, porque aquí en Ecuador es muy común decir voy a coger el bus, voy a coger el bolígrafo, voy, entonces todo el mundo decía, ¿qué pasó aquí? Nadie entendía nada. Es un tema muy común, muy ecuatoriano. Abraham me entiende. Paula, te entiendo perfectamente y ni te imaginas la cantidad de cuestiones que han salido en el transcurso de este programa cuando hemos tenido que explicarle al español, al gaditano, lo No. que significan algunas palabras de Latinoamérica. Pero es muy Sé a gracioso qué te descubrir eso, refieres, ¿no? sé a qué te refieres y se lo tenemos que decir a Paola, pero tú sigues preguntando. Se trata de la Paola, de la palabra machete, que es polla en ecuatoriano y ya no digo nada más. Ya no vas a, ya no, ahí quedamos. Ahí está. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Paola, yo quería preguntarte, una vez que te instalas en Pichincha, luego te reconoces como una quiteña de corazón, decides estudiar Derecho. ¿Siempre supiste que querías estudiar leyes? ¿Cómo fue que nació esa curiosidad por el derecho? Mira, siempre que pienso y le busco la respuesta a mi opción de vida, porque para mí la política es una opción de vida, no los cargos públicos, la política en sí, me remito a mi motivación natural y mi motivación natural tiene que ver con el tema de la injusticia. Las injusticias me mueven mucho, las injusticias siempre han sido como lo que hace que vaya tomando partido, vaya tomando decisiones, actúe. Y creo que ese es también uno de los orígenes por los que opté por el derecho, la justicia. La justicia, esta justicia tan venida menos hoy en estos regímenes antidemocráticos, porque son regímenes disfrazados de democracia, en donde lastimosamente se ha utilizado y se ha manoseado la justicia y el derecho, ¿no? Después te voy a preguntar más por el tema de esas democracias aparentes que le llamamos a veces, realmente ocurre cada vez más en América Latina, pero quiero arrancar con tus inicios en lo político. ¿Eres fruto de ese boom, de esa explosión que significa el correísmo en el Ecuador después de esa victoria 2006-2007 en adelante, o vienes militando en la política desde años anteriores? Mira, yo tuve la suerte, y ya después te voy a explicar por qué, tuve la suerte de empezar en política antes de la Revolución Ciudadana. Yo hago política desde los 15 años, política ya formal, oficial, en una organización política desde los 18 años. Yo muy jovencita inicié en la izquierda democrática, yo fui parte de las juventudes de la izquierda democrática
Luego mi salida de la izquierda democrática fue una salida política cuando la izquierda democrática decidió no apoyar la Constitución de Montecristi. Yo ahí hice pública mi separación, me desafilié de izquierda democrática, hice un proceso de defensa de la Constitución sin partido político, porque obviamente yo era la partidocracia, no tenía cabida en la revolución ciudadana. Y después de la consulta popular que aprueba la Constitución de Montecristi, Alianza País inicia un proceso que no se ha vuelto a repetir, la elección de unas primarias abiertas. Escogió candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, a la primera Asamblea Nacional, vía un proceso de primarias abiertas. Entonces votó todo el país, era una primaria abierta, y permitió que varios candidatos y candidatas de otras organizaciones políticas, obviamente, con algunos límites, que no hayas tenido problemas de corrupción, que no vengas de un partido de derecha, que hayas estado vinculada a ciertas causas, hacían una revisión de tu carpeta y te permitían participar. Yo participé, fui la última que entró, porque además no me aceptaron de primera. Yo tuve que apelar en la dirección y en la conducción nacional. Aprobaron mi candidatura, entré la número 35 además en esa papeleta para asambleístas. 35. Fue así premonitorio. Y terminé en tercer lugar en esas primarias. Fueron unas primarias además muy importantes porque fue la primera vez que la ley de cuotas benefició a hombres. Las 4 primeros curules sacamos mujeres y desde el quinto ganaron hombres. Entonces ahí fue la ley de cuotas que le permitió al quinto hombre pasar a ser el segundo y fuimos bajando a las mujeres. Entonces así ingresé a Alianza País y te decía, te voy a explicar por qué tuve la suerte de llegar antes, porque creo que la convicción y los principios se van forjando en distintos momentos. Cuando uno solo cree que la política es estar en el gobierno, es ser poder, puedes desvirtuar la verdadera motivación y la razón que te tiene en política. Por eso te decía, para mí la política es mi opción de vida, no el cargo. Entonces, haber estado en una organización que no fue poder, haber militado en organizaciones de base, organizaciones sociales, luego haber pasado por esa década maravillosa, hermosa, que marcó la vida del país y también nos marcó a nosotros como seres humanos, y luego pasar esta pesadilla de la traición y ahora nuevamente estar en el cargo público hace que a mis 42 años, que yo los considero todavía poquitos años, haya tenido un recorrido con muchas experiencias diversas, distintas. Eso te hace Paola, justamente, Paola, perdona, Abraham, eso te hace, Paola, sí. justamente llegar a conocer, digo conocer no en el sentido más personal ni íntimo, sino conocer al personaje político Rafael Correa con una militancia. Yo te quiero hacer así algo con mucha sinceridad. ¿Qué pensaste la primera vez que le viste en escena queriendo ser presidente del Ecuador? ¿Dijiste, ay, pero madre mía, uno más? ¿Te embaucó? ¿O cuáles fueron tus sensaciones? Mira, eran unas sensaciones de frustración, porque tú veías en la vereda de al frente a una organización política y a un hombre como Rafael Correa que expresaba todo lo que habíamos buscado muchos de los que militábamos en la izquierda. Yo podría resumir que ese Rafael Correa fue una expresión de un sector de izquierda y de progresismo con vocación de poder, que hasta antes de Correa no lo habíamos tenido. Esa es como mi valoración. Y decía, bueno, porque en las elecciones que Correa fue candidato, yo todavía militaba en la izquierda democrática y hubo candidato de la izquierda democrática a la presidencia. Y después de que pasó el proceso electoral, veíamos así con sana envidia ese proceso maravilloso de Montecristi, que fue una cosa hermosa. Y yo participé como una ciudadana más. Por eso, cuando Izquierda Democrática decidió decirle no a la Constitución de Montecristi, dije, ya no hay más, yo no tengo nada que hacer aquí, se acabó. Este no es un partido de izquierda. Hice las maletas, la desafiliación y me quedé sin partido un buen tiempo.
Paola, y luego, bueno, te estrenas como legisladora en el año 2009, eres reelecta en el año 2013, y yo no sé si estoy apuntando bien, pero me parece que tu leitmotiv siempre en el trabajo parlamentario fue la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y bueno, esto lo confirmo ahora porque esta misma semana acaba la prefectura de Pichincha inaugurar un centro de atención integral por las mujeres. Es decir, Paola Pavón siempre ha estado vinculada con la lucha por reivindicar a las mujeres. Podemos decir entonces que esa es de tus militancias, que son algunas militancias, la que más te mueve, la que más te apasiona. Mira, yo siempre reivindico el marxismo. Si a mí me preguntas el origen, entiendo desde la lucha de clases, aunque parezca muy, muy ortodoxo, esa es mi corriente y mi vertiente. Mi descubrimiento con la agenda política y la agenda de derechos de las mujeres es a partir de mi cargo de legisladora. La Asamblea Nacional tenía el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que lo presidía la actual ministra María Paula Romo. Ese grupo por los derechos de las mujeres fue un grupo en donde yo ingresé y de manera inmediata interioricé mucho con las demandas y las problemáticas de nuestras mujeres pobres sobre todo. Mira que incluso cuando he tenido, que tuve capítulos complejos como la defensa de las interrupciones del embarazo en el caso de violación, siempre coloco este eje rector. O sea, hay una diferencia entre las mujeres que pueden pagarse una interrupción de un embarazo y una mujer pobre de este país que no tiene opción y que tiene que ser lastimosamente madre o acceder a un aborto clandestino que le puede costar la vida. Entonces, entiendo también esta reivindicación de derechos desde este espacio. Pero hay algo, y a mí me gusta mucho mencionar a Marcela Legarde. Cuando descubrí a Marcela Legarde, que es una de las pensadoras feministas que me gusta mucho porque su lenguaje es un lenguaje tan cercano, tan amigable. Marcela Legarde decía, ya no importa que no hayan sido feministas, lo importante es que ahora son feministas, así que no tengo ningún reparo en subirme en la silla, como dice Marcela, y gritar que soy feminista, porque eso hace que nuestra función tenga sentido. Yo ayer en el discurso, al inaugurar el centro de protección, que además se llama Guarmi Pichincha, sí. Guarmi, para quienes no están en la lógica ecuatoriana, significa mujer en quichua. Entonces, es Guarmi Pichincha, nuestro centro. Pretendemos tener un centro en cada uno de los cantones al final de la gestión. Decía que uno siendo autoridad puede servir y puede sentirte muy complacido de servir a los demás, de servir a los tuyos, pero servir en las causas y en las luchas que has llevado desde otras trincheras es de las mayores realizaciones que uno puede tener. En la Asamblea hacía leyes para que cambien la vida de las mujeres. Acá tengo recursos y presupuesto. Y la voluntad política se expresa con recursos. Entonces, fue un día lindo ayer. Disfrutamos mucho la inauguración de Guarmi Pichincha. Los oyentes no te están escuchando, pero Abraham y yo tenemos la suerte de que te estamos viendo ahora la cara y le decimos a la gente que nos escucha que es una cara de satisfacción absoluta de Paola Pavón, pero continúo porque es hermoso cuando uno cuenta el hacer política de esta manera. Fuiste secretaria de gestión política, luego en la época ya de gobierno de Rafael Correa, pasaron muchas cosas, pero quiero llegar a un momento que es el momento Lenin Moreno, le podemos llamar, porque casi es ya un momento latinoamericano. Es curioso, pero la gente te dice, cuidado que te va a hacer un Lenin Moreno. Ya no se convirtió en un hecho únicamente hacia el interior del Ecuador, sino como ya todo el mundo supo, pues giró, viró, traicionó, como quieran llamarle, en el tono diplomático. La pregunta es directa y se la hicimos a Rafael Correa en este mismo espacio, en este mismo programa. ¿Tuviste alguna duda de él antes de ser candidato? ¿Alguna desconfianza? ¿Imaginabas alguito, como dirían los bolivianos, de lo que ocurrió? Porque ahora todo el mundo ya sabemos, y esto en Argentina se le llama leer el diario del lunes, lo que pasó a posteriori. ¿Pero alguien, o tú te imaginaste algo de esto, Paula? Yo tuve, además, la ingrata tarea, después de
de verlo ya ahora desde este punto de vista, tuve la ingrata tarea de coordinar la campaña electoral. Yo coordiné la campaña electoral de Moreno, así que aproximadamente 72 días estuve en esa campaña de forma constante y permanente. Y yo tenía una certeza absoluta. Mi certeza absoluta es que iba a ser un gobierno distinto en todos los sentidos a lo que nosotros estábamos acostumbrados como Revolución Ciudadana. No me imaginé, te soy honesta, la dimensión de la traición, no me imaginé que la agenda que iba a colocar después de que la ciudadanía votó por la continuidad de la Revolución Ciudadana sea la agenda de la derecha. Es increíble. Lazo perdió la elección, pero su plan de gobierno se está cumpliendo a cabalidad. Todo lo que Lazo ofreció en la campaña lo hizo Moreno. Y obviamente creo que yo me atrevería a decir que de los momentos más dolorosos de estos 2 años, 8 meses es la pérdida de nuestra soberanía. Si hay algo que nos devolvió la dignidad, nos devolvió el orgullo de ser ecuatorianos, ecuatorianas, la seguridad de que teníamos futuro, fue nuestra soberanía política que sin duda se reflejó en una soberanía económica. Eso es de las cosas que más me duelen. Finalmente te puedes equivocar, puedes hacer un mal gobierno, ya no éramos diferentes, incluso tener una línea ideológica distinta, diferente, pero lo que no perdonaremos jamás es el entreguismo con el cual ahora se actúa, ¿no? Este entreguismo de no defender tu patria, de no defender a los tuyos, de no ponerte en los zapatos de los que viven los momentos más duros, más difíciles, los que han perdido el empleo, los que han aumentado los índices de la pobreza extrema, esos jóvenes que ya no tienen futuro, eso es imperdonable. Justamente llega la época esa que dices de Lenín Moreno aplicando las políticas de los opositores, bueno, subordinándose, como ya sabemos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta ir saliendo de las instituciones que nunca dijo en campaña electoral, de UNASUR y todo eso que ya bien sabemos. Y en ese periodo, ya de Lenín Moreno como presidente, tú te atreves, digo tú, tu movimiento, se atreven en las elecciones subnacionales y ganas la prefectura de Pichincha, nada más nada menos. Es como uno de los grandes espacios, departamentos, provincias, regiones del Ecuador. Y desde ese momento te conviertes también en el foco de atención de la política de persecución judicial que hasta ahora había sido, ¿no?, llevada a cabo contra muchos personalidades de la Revolución Ciudadana. ¿Qué ha sido lo peor de ese momento, de estos 2 años, cuando le explicamos a la audiencia un poco menos conocedora de lo que ocurrió? Que es que incluso con 2 tweets tuyos, Paola Pavón, y eso se lo digo a la gente porque puede ser que en Argentina la gente no entienda que existen 2 tweets que le permite a la justicia ecuatoriana literalmente plantearte supuesto delito de rebelión y un montón de cosas, y llegas a estar 71 días en la cárcel. De todo este periodo, Paola, ¿qué es lo peor? ¿Que en lo personal o en lo político? Elige tú en la dimensión que quieras. Mira, siempre supe que el gobierno de Moreno me tenía una factura. Recuerda que yo fui ministra de Moreno, yo fui la primera ministra de la política de Moreno y renuncio a los 2 meses. Eso se me había olvidado, y ese dato es verdad. Hay que decirle a la audiencia que la perseguida fue incluso ministra en la primera etapa de Lenín Moreno. A los 2 meses renunciamos con Virgilio Hernández y Ricardo Patiño, los 3. Casualmente ahora Ricardo asilado en México y Virgilio compartió cárcel conmigo, para que veas desde cuándo nos tenían esa factura. Los 3 hicimos una renuncia a los 2 meses señalando que había una traición, que se había traicionado al pueblo ecuatoriano y que este gobierno ya no nos representaba y que nosotros dábamos un paso al costado y que llamábamos a los militantes de la Revolución Ciudadana a tomar la misma decisión. Esa fue una decisión que hoy, con mayor razón ya con el tiempo y el camino transcurrido, fue la adecuada. Siempre decíamos, estamos del lado correcto.
estamos del lado correcto y hoy el tiempo nos da la razón. Entonces sabía que había una factura ahí guardada y cuando empieza todo este proceso de persecución y de proscripción política, que ese es un tema que lo vamos a tratar porque este proceso de proscripción política empieza hace 2 años, 8 meses, cuando Moreno usurpa Alianza País, se queda como presidente de Alianza País, una organización política que la hizo Rafael Correa, que fue la que lideró la transformación de nuestro país durante los 10 años, y desde ahí empieza todo un episodio para lograr tener organización política. Por eso siempre insistimos que el caso de la judicialización o el lawfare, como se lo conoce en el Ecuador, tiene una dimensión que no la tuvo en los otros países. Aquí nos dejaron sin organización política. Entonces tuvimos que bregar mucho para llegar a esta etapa en donde tú señalas que fue la elección para los gobiernos locales en octubre del 2018, si no me equivoco, octubre de 2017, corrijo la fecha. Fueron momentos muy duros y difíciles y hoy estamos viviendo con mucha tensión estas horas, Abraham y Alfredo, porque hay una amenaza flagrante de quitarnos la organización política, compromiso social, lista 5, Revolución Ciudadana, que es con la que ganamos este proceso electoral. Tú me decías, escoge en lo personal o en lo político. ¿Cuál fue la etapa más difícil? La etapa más difícil fue la campaña por la consulta popular, esa consulta popular que fue la gran metida de mano a la justicia, a las funciones del Estado, que dio paso a la inconstitucionalidad y a todas las barbaridades jurídicas que hoy estamos viviendo, toda esta conmoción que se generó en el Estado de Derecho. Y te digo por qué esa campaña fue tan dura, porque nosotros veníamos de haber sido gobierno 10 años, de haber tenido la organización política más fuerte, de haber tenido una militancia organizada con recursos, de haber tenido una marca que era Alianza País, la 35. Enfrentar la campaña del no, nosotros le dijimos no al referéndum, la campaña del no, con un Rafael Correa que retornó para esa campaña, en un camión, porque lo único que teníamos era un camioncito al que le pusimos audio y decía, vota no en la consulta popular, y recorrimos en casi 20 días medio país, todo por tierra, llegando a varias provincias a buscar a nuestros compañeros y encontrar las puertas cerradas. Comprobar que muchos de nuestros compañeros no fueron compañeros, que hubo muchísimo oportunismo, que no eran las convicciones lo que nos permitía estar en la misma mesa, sino que había intereses espurios, personales. Fue muy duro porque hizo que en algún momento me cuestione esta opción de vida. Que me cuestione la política y salir de eso, poderte sacudir y decir, no, esto no es la política, estos son los antivalores de la política. La política con P mayúscula es la del servicio y no importa dónde estés, terminó siendo un aprendizaje hermoso y finalmente sí, momento duro, pero aquí estamos. Cada golpe nos ha hecho más fuertes. Cada perseguido nos hace más fuertes, cada preso nos hace más fuertes, cada día que Jorge Glass está preso nos hace más fuertes, se reafirman nuestras convicciones. Estamos hablando con Paola Pavón, prefecta de Pichincha, en Radio AM750, en Argentina, en Radio Pichincha Universal, en el Ecuador y en las plataformas de La Pizarra, en aplicación, en cualquier lugar de América Latina o en el mundo. Y no quiero dejar de pasar eso que decías porque es una cuestión que viola la democracia o las garantías democráticas para la elección. Siempre recordamos, ya está abierta prácticamente la elección 2021 para quienes será la o el próximo presidente del Ecuador. Y has dejado ahí encima de la mesa el tema de la proscripción de las siglas. Antes, Lenín Moreno usurpó, como bien decías, las siglas de la Revolución Ciudadana, pero pareciera que no está contento únicamente con eso, sino que las nuevas siglas, que suelen ser siempre más complicadas por conocimiento y demás, me refiero a cambio social, hoy en día está en discusión, en definición, por una persecución por parte de la Contraloría para intentar evitar ya no solo que Rafael Correa
vuelva al país a presentarse, sino que sus propias siglas dejen de estar presentes en la campaña electoral que empezará el año próximo. ¿Cómo ves esto y cómo le explicarías a la Argentina, al Ecuador y fundamentalmente a la gente de afuera este tema que está hoy en día acechando, insisto, peligrando, haciendo peligrar la democracia en el Ecuador? Yo quisiera explicarlo de cara a lo que tú dices, hay gente de muchos países que nos sigue con dos hechos. El uno, el triunfo de Alberto y Cristina en Argentina. Este es un precedente que mueve el piso acá en el Ecuador. Existe mucha incertidumbre, mucha inquietud. Después de ese triunfo, varios actores de la derecha decían, ojo, señores de la derecha, políticos de la derecha, tienen que juntarse, les va a pasar lo que pasó en Argentina. Y un segundo momento, el golpe de Estado en Bolivia. Creo que eso hace que haya una desesperación de los sectores más retardatarios y también de los sectores externos, porque aquí hay muchos intereses por fuera del Ecuador que son los que están imponiendo esta agenda de persecución. O sea, no nos equivoquemos, aquí hay un interés especial de la Embajada de Estados Unidos de hacer una operación aquí en el Ecuador, porque hay que entender la región y hay que entender la geopolítica, en este caso de nuestra región. Esos dos movimientos hacen que ellos, a casi un año de la elección, porque la elección va a ser el 7 de febrero del 2021, el 7 de febrero del 2021, un año antes estén perpetrando este golpe. Esto es un golpe a la democracia, es un golpe a esos electores que miran en la Revolución Ciudadana y en el correísmo la única expresión que le puede dar futuro al país. Porque no solamente nos están proscribiendo y afectando nuestro derecho a nosotros como organización política, lo más duro es que están proscribiendo a la fuerza política que en este momento tiene más adhesión en la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es simple, Alfredo. El temor es que Rafael Correa esté en la papeleta del 2021. Ellos buscan proscribir a Rafael Correa. Mira que durante estos 2 años, 8 meses, la persecución judicial buscaba invalidarlo con una sentencia ejecutoriada. Plantear un delito, un juicio, tener una sentencia, cerrar proceso de apelación, proceso de casación, sentencia ejecutoriada, que Rafael Correa pierda sus derechos políticos y que no pueda ser candidato. Ellos, conforme pasa el tiempo, ven más diluida la posibilidad de que un hecho judicial deje por fuera de la carrera política a Rafael. Sienten que eso se está diluyendo, entonces van a la raíz. La raíz es, dejémosle sin partido político. Y ahora sin organización política no van a participar y están resolviendo el problema desde la raíz, desde la estructura. Esto es un golpe, como te señalo, a los ecuatorianos y ecuatorianas que tienen el derecho de elegir, que tienen el derecho de sentirse identificados por una organización política que en este momento es la fuerza política más importante. Entonces, ¿cómo resumo esto? El miedo de que haya una fuerza progresista de izquierda que reconduzca a la patria, como lo está haciendo Alberto en Argentina, como lo iba a hacer Evo si continuaba liderando el proceso en Bolivia, un proceso maravilloso de crecimiento, el país con una de las economías más sanas, que más millones de ciudadanos había sacado de la pobreza. Somos peligrosos porque representamos el riesgo de que sus pequeños, minúsculos intereses sean los que sigan gobernando este país. Claramente, Paola, estamos en un escenario que bien podría ser calificado como una estafa electoral, ¿no? Y lamentablemente la institucionalidad con la que cuenta nuestro país está completamente deslegitimada. No hay forma de siquiera pensar que la Corte Constitucional o algún en esta gran estafa electoral. Y por eso yo quiero preguntarte, ¿cuál sería la petición que ustedes como organización política que pretende ser proscrita de una forma inédita, cuál sería la exhortación que se le hace a la comunidad internacional, a los organismos internacionales? Y, entre paréntesis, una reflexión sobre ese gran vacío que ha dejado UNASUR en este contexto, Paola.
Qué falta que hace UNASUR. Recordaba el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que tuvo Correa el 30 de septiembre y cómo jugó un papel tan fundamental para sostener la democracia la UNASUR. La UNASUR fue determinante. Mira, estábamos conectados, hoy me levanté con esa nostalgia de cuánta falta nos hace UNASUR. Mira, tal vez quisiera explicar un detalle que no lo hice en la respuesta anterior. El mecanismo que están usando además es absolutamente ridículo, raya en todo, no tiene asidero, es ya la desvergüenza absoluta. El Contralor General del Estado, que no tiene absolutamente nada que ver en el tema electoral, por un informe de Contraloría quieren eliminar una organización política. Además, este informe de Contraloría es una segunda insistencia, porque ya hubo una primera insistencia y el Consejo Nacional Electoral dijo, no pasa nada. Porque lo importante es que los ciudadanos y ciudadanas comprendan que Compromiso Social, que es la organización política que hoy quieren eliminar, es una organización política que existe desde el 2016. Participó en las elecciones presidenciales del 2017, sacó aproximadamente 3 millones. Participó en la consulta popular. Ellos levantaron la tesis del sí, ellos apoyaron públicamente la tesis del sí, participó en la consulta popular, después participó en las elecciones locales y este famoso informe de Contraloría que es motivado en agosto del 2019, el año anterior, es porque Compromiso Social le abrió la puerta a la Revolución Ciudadana. Si Compromiso Social no habría abierto la puerta a la Revolución Ciudadana, no le estaría pasando nada en este momento. Es porque la Revolución Ciudadana en la lista 5 encontró el espacio para seguir siendo una oferta electoral real para la elección del 21. Entonces sí quería hacer esta aclaración porque cuando la gente escucha esto le parece de locos en otro país. Sí, es El como Contralor si un ministro de Educación estuviera hablando de política macroeconómica o un ministro de Salud hablando de educación. Es extrañísimo, por decirlo, insisto, en términos excesivamente diplomáticos, casi irónico, que un contralor que no tiene competencias intente revertir una cuestión electoral de unas siglas, y esto hay que dejarlo claro, que ha estado presente en el Ecuador sin ningún tipo de problema y es ahora cuando no le quieren dejar jugar en la cancha 2021. ¿Qué le dirías a la OEA, a la CIDH, a los gobiernos de México, de Argentina, de la Unión Europea para este tema de la elección presidencial 2021? Mira, primero señalarte que nosotros vamos a hacer todas las acciones legales internas y externas que sean necesarias. Nosotros no hemos dejado de hablar. Mira, yo sigo con un proceso abierto. Estoy esperando mi audiencia para llamamiento a juicio. Pero no podemos callarnos frente a esto, no podemos dejar que el temor nos gane, tenemos que seguir dando la batalla, la pelea, y vamos a hacer todas las acciones internas. Hemos puesto ya una denuncia en la Defensoría del Pueblo, una acción obviamente de inconstitucionalidad, una acción de protección en la justicia ordinaria, y el día de ayer hemos remitido la situación por la que atraviesa la democracia ecuatoriana a varios organismos internacionales, a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, a la Asociación de Magistrados de las Américas, a la Organización de Estados Americanos, a la CIDH, a la Asociación de Organismos Electorales, a la Red Mundial de Justicia Electoral, al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al Grupo de Puebla, al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Hemos buscado conexión ya con las cámaras nacionales electorales de varios países. En el caso de UNIORE, quien preside en este momento UNIORE es el presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral en México. Es decir, hemos golpeado todas las puertas, estamos alzando la voz, estamos tratando de sensibilizar porque no podemos pretender después de Bolivia quedarnos con los brazos cruzados
y pensar que la democracia en nuestras regiones puede ser vejada y maltratada y sobre todo poner en juego la vida de la gente. Créeme que yo tengo mucha angustia porque tengo temor de lo que pueda pasar, la reacción de la ciudadanía. Somos la primera fuerza electoral. Si no tenemos la posibilidad de participar electoralmente, incluso nos conminan a que este malestar de la ciudadanía siga creciendo. Así que estamos en esta lucha, es una más de nuestras luchas. Hace 2 años y 8 meses nosotros nos definimos como un proceso en resistencia. Somos la Revolución Ciudadana en resistencia, porque sabemos que frente a este régimen antidemocrático tenemos que resistir. Bueno, realmente creo que lo has dicho bien claro y en la pizarra nosotros al menos siempre vamos a hacer el máximo eco posible a aquellas voces que no permitan que se normalice lo que va ocurriendo en Bolivia, en Brasil y donde estén presos los candidatos en muchos lugares. Eso, insisto, nos oponemos desde hace mucho tiempo y ahora en este espacio. Ahora sí, para ir acabando y con un tono un poco menos politizado de lo que veníamos haciéndolo necesariamente en los últimos minutos, voy con pregunta corta y a ver si una política con P mayúscula es capaz de respuesta rápida. ¿Cómo se te da eso de bailar? Me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar, Paola? La salsa. Salsa. Me gusta salsa. Muy bien. Y claro, intuyo también que en esos viajes a Esmeraldas aprendiste a bailar muy bien la salsa. Por eso quiero preguntarte también si tienes que elegir entre el yapingacho y el ceviche o el tapado esmeraldeño, ¿con cuál te quedas? Ay, me quedo con los yapingachos. Me sale la serranía. Explícale, Paola, explícale un poco a la gente de la Argentina o de otros lugares qué es un yapingacho, cosa que a mí me gusta mucho. Delicioso. Los yapingachos son unas tortillas de papa que además vienen acompañadas de un buen chorizo y que si le pones un huevo frito se completa, sube el colesterol, pero queda espectacular. Dime un país de esos que te gustaría algún día vivir fuera del Ecuador. Ay, me pones difícil porque me quedo en mi país. Te digo, puedo salir, me encanta, y me encanta viajar y me encanta conocer. Me gusta mucho Madrid, es una ciudad en la que me gustaría en algún momento vivir, conocerla un poquito más, pero me encanta el Ecuador. Siempre vuelvo, he estado fuera estudiando, pero siempre vuelvo, siempre vuelvo. Esta es mi casa, es mi país, mi tierra. Ahora te digo una palabra y si te atreves con otra única palabra. Constituyente. Eh, no necesaria, no lo veo necesaria. El Papa Francisco, Paola. Me encanta. Nebot. En retiro. Me siento de Gioconda retirada ya. Belli. Gioconda Belli, que seguro la he escuchado Me, citarla. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta su poesía. Me fascina. Cristina Fernández de Kirchner. Admiración profunda, profunda. El Che Guevara. Referente, referente de la humanidad. El coronavirus. Eh, negligencia. Y por último, América Latina. Esperanza. Bueno, y eso sí, si no te lo pregunto, me mata toda la audiencia. ¿Algún día Paola presidenta o no? Ay, tengo un compromiso muy importante con Pichincha hasta el 2023. Eh, no descartaría, no lo descartaría en el futuro, como no descartaría servir desde cualquier espacio. Te repito, mi opción no son los cargos, es la política. Bueno, ahora sí, terminamos, llegamos al final de este bajar la guardia que le llamamos a este espacio en la pizarra. Mil gracias de verdad por compartir con toda la audiencia en AM750 en Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador y allá por donde nos escuchen. Gracias por estar con nosotros y con nosotras. Un abrazo, muchísimas gracias, disfruté mucho la entrevista. Gracias, Adiós. abracitos, Un fuerte besos. abrazo, Paola. Que estés bien.